Bueno, ya estamos de vuelta de comerciales. En otras informaciones les tenemos un importante reportaje acerca de nuestro calendario. Como sabemos, nuestro calendario está formado por 365 días, 12 meses y muchas otras cosas que no conocemos. Pero, ¿de dónde viene todo esto? A continuación veremos un reportaje donde nos cuenta sobre la historia y los avances de nuestro calendario. Adelante. El calendario, del latín calenda, es un sistema que nos ha servido para medir las estaciones y los días del año. Antiguamente se ocupaba la luna, pero ahora ocupamos al sol como máxima referencia. El calendario egipcio es el calendario solar más antiguo de toda la historia, que data desde 3000 años antes de Cristo. Este calendario se basaba en 12 meses de 30 días cada uno. Los meses se separaban en 3 periodos de 10 días, algo semejante a las semanas que tenemos hoy en día. Al último mes se añadían otros 5 días que eran de carácter festivo, a los que se denominaban epagómenos. El año egipcio se dividía en 3 principales estaciones, siendo estas la de Ajet o inundación, la de Pered, que corresponde a la siembra, y la recolección o Chem. Para saber cuándo se comenzaba un nuevo año, se ocupó como referencia al orto oleártico de Sirio, que le precedía la salida del sol y el comienzo de las inundaciones. Con el tiempo, los egipcios se dieron cuenta de que cada 4 años se atrasaba este fenómeno, cosa que los eruditos religiosos y políticos no lo hicieron notar a la demás población. Como vimos que el calendario egipcio se basaba en el sol, ahora veremos por la otra parte al calendario mesopotámico, basado principalmente en la luna. Este calendario constaba de 12 ciclos de 29.5 días cada uno, lo que dará un total de 354 días, muy por el debajo de los 365 días actuales, por lo que los sacerdotes añadían meses o días cuando era necesario. El sistema babilónico sirvió de modelo a hebreos y musulmanes, aunque cada quien hizo sus cambios. Los judíos introdujeron la semana de 7 días, más o menos un cuarto de lunación. Los musulmanes descartaron las correcciones y siguen usando un calendario puramente lunar. Empleaban un calendario solilunar con 12 o 13 meses de 29,5 días. Estos meses comenzaban con la visión del primer perfil del creciente lunar. El año babilónico comenzaba al llegar la primavera. Conocían por supuesto cada uno de los planetas y sus siglos. El calendario ático es el calendario griego más conocido. Era de carácter lunisolar, o sea que combinaba el sol y la luna como máximos referentes. El nombre de los meses estaba dado por o divinidades griegas o fiestas religiosas. El año ateniense se componía de 12 meses lunares. Al comienzo, cada mes contaba con 30 días. En efecto, se hizo un ajuste con el ciclo lunar, alternando un mes de 29 días y uno de 30 días. Esto da un año de 354 días, es decir, 11 días menos en relación con el año solar. Para remediarlo, se intercaló un 13º mes de 30 días después de cada segundo año lunar. Es lo que se denomina un ciclo trierético. A cada año de 13 meses se le llama embolístico, nombre que recibe del mes que se ha añadido. En el calendario griego habían 2 principales estaciones, el invierno y el verano. El invierno comenzaba el 8 de noviembre y terminaba el 6 de marzo, y el verano comenzaba el 6 de marzo y terminaba el 8 de noviembre. En el año 46 a.C., en Roma nacerá un nuevo calendario, el juliano, nombre que le dieron por el emperador Julio César. Este calendario tendrá 365 días y 366 días cada año bisiesto. Solo en el primer año darán 445 días para corregir los desfases de los años anteriores, llamando este el último año de la confusión. El año 153 a.C. se toma como inicio del año el 1 de enero, en lugar del tradicional 1 de marzo, para poder planear las campañas del año con tiempo debido a las guerras celtibéricas que se estaban desarrollando en la península ibérica y los problemas que estaba causando la conquista y asedio de Numancia. Consta de 365 días divididos en 12 meses, excepto los años bisiestos, que tienen 366 días, y añaden un día adicional al mes de febrero. El calendario juliano cuenta como bisiestos uno de cada 4 años, incluso los seculares. Con este calendario se comete un error de 3 días cada 400 años. En el año 321 después de Cristo, el emperador Constantino I el Grande implantará por primera vez la semana de 7 días, basándose en los calendarios mesopotámicos.
Ahora nos dirigimos a la casa del doctor Ricardo Jara, experto en ciencias universales, que nos explicará un poco más sobre los orígenes y principales influencias de nuestro calendario. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo ha estado? Buenas tardes, ¿bien y usted? Bien, gracias. Gracias por recibirnos en su hogar. Ahora les haré unas breves preguntas para informar más a nuestro público que nos está viendo en casa sobre el calendario. Primera pregunta. ¿Nos podría usted dar una breve historia sobre el calendario actual? Perdón. Sus evoluciones, sus principales influencias. Claro, todo comenzó con el antiguo calendario egipto, el cual ya poseía 365 días y 12 meses. Luego, más adelante, los romanos, que poseían un calendario lunar de 10 meses, se dieron cuenta que este no calzaba con las estaciones solares, por lo que tuvieron que reformularlo. Y en el año 47 a.C., Julio César contrató o mandó realmente a un matemático a recalcular para poder volver a hacer su calendario. Este tomó las bases del antiguo calendario egipto, pero al recalcular se dio cuenta que el año no solo poseía 365 días, sino 365,25 días aproximadamente, lo que crearía cada 4 años un año bisiesto. Y así fue como se creó el calendario juliano. Más adelante, el Papa Gregorio mandaría a reformular el calendario, ya que este había sido desplazado a través de los tiempos por una falta de cálculos, y este agregó oficialmente después los años bisiestos, con 366 días. Doctor, segunda pregunta. ¿Qué datos específicos nos puede decir acerca de nuestro calendario? Por ejemplo, los meses, los días. ¿De dónde viene todo eso? Bueno, todo eso viene prácticamente de los romanos. Ellos, ya en su calendario lunar de 10 meses, poseían los mismos nombres que nuestro calendario actual. Al pasarlo a 12 meses, agregaron solamente enero y febrero. Y el séptimo mes le pusieron julio por Julio César, que fue el que mandó a reformular el calendario. Y el octavo mes le pusieron agosto por Octavio Augusto, el cual fue el que creó los años bisiestos. Además, la semana también la crearon los romanos con sus 7 días, y le pusieron nombres, por ejemplo, Marte por el dios Marte, miércoles por el dios Mercurio y esas cosas. Doctor, la última pregunta, si fuera tan amable en responderla. ¿Qué dato anecdótico nos podría dar del calendario que venga de otra cultura, no principalmente la rumana? A ver, por ejemplo, el calendario babilónico. Este poseía un calendario lunar, los cuales podían predecir la luna nueva, luna menguante y todas ellas para saber los niveles de la marea y saber cuándo era un buen momento de pesca o de embarcación. Ustedes pueden ver en el calendario actual los dibujos de la luna nueva, la luna llena y todo. Eso es gracias a los babilónicos. Muchas gracias, doctor, por esta entrevista. De nada. Como hemos visto, el calendario no fue una cosa que se creó de la noche a la mañana. Tuvo que pasar por varios procesos evolutivos de las distintas culturas para así poder ser lo que lo conocemos como hoy en día, el calendario gregoriano. Debemos valorar más los aportes que nos dan las culturas clásicas y prístinas, y así poder comprender mejor nuestro presente. Es interesante lo que podemos aprender de nuestro calendario. Sí, es muy interesante. A continuación vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos.